estudio y vamos a ir al capítulo 1, Santiago capítulo 1. ¿Cuántos están acá todavía o ya se fueron? Santiago capítulo 1, estamos hablando, es un estudio acerca de la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿A cuántos el Señor los hizo libres? El Señor nos hizo libres y vamos a estar uh, hablando acerca de Santiago. ¿Quién era Santiago? Hermano de Jesús. Y vamos a leer el verso 25 al 27, ¿ok? Cuando lo tengan, un amén. Quiero que pongan atención a la palabra, ¿ok? La ley perfecta de la libertad. Cristo nos hizo libres. Si alguno se cree religioso, dice aquí Santiago el 25, perdón, el 25 dice más el que mira atentamente en la ley perfecta, en la ley perfecta, en la perfecta ley de la libertad. Y segundo dice, persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, será que bienaventurado en lo que hace. Quiere decir 3 veces bendecido. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que vana. El 27, vamos a leer el verso 27. Dice, la religión pura, sin mancha y mácula delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante de Dios. Levanta tu mano ahí. Mis hermanos han orado por esas peticiones. Si tienes una petición, levanta tu mano y vamos a orar. Y lo único que les pido es respeto a la palabra, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria. Ponemos en tus manos esta palabra, que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, la actividad que se va a hacer el día de mañana. Bendice a mis hermanos que no han podido venir. Si mañana que puedan venir, que vengan, Señor. Bendice esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Subime el volumen aquí en los monitores. La carta de Santiago es una de las más prácticas dirigida a cristianos judíos. Había una persecución y estaban dispersados y tenía el propósito de animarlos a vivir vidas piadosas en medio de la persecución. Santiago, hermano de Jacob y hermano de Jesús, le recuerda que la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en buenas ¿qué? Obras. Ahora, las buenas obras no nos van a salvar, pero Santiago también dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sabe cuándo se conoce la iglesia verdadera? Cuando viene persecución. Ahí es donde Dios prueba realmente la fe. En el resto de su carta, explicada de manera práctica como se ve en esto en la vida diaria, es en especial en medio de la persecución. Todo lo que ha venido en este tiempo, desde la persecución, desde la proliferación del coronavirus, la iglesia ha cambiado mucho en muchos aspectos. Mucha gente vieja que iba a la iglesia han desaparecido, algunos se han enfriado. En una iglesia el pastor estaba preocupado porque toda la gente vieja que tenía se fue. Y los nuevos que estaban empezando regresaron a la iglesia. Entonces Dios
prueba la fe en medio de la persecución. Al abordar los problemas específicos que están enfrentando las iglesias, hablar sin dominio propio, tener favoritismo hacia los ricos, entre otros, también se nos recuerda que para vivir de manera sabia, agradable a Dios, necesitamos pedirle a Él que nos dé la sabiduría necesaria y que la fe precede a las obras. Por eso Santiago en el capítulo 3 dice, muéstrame tu fe sin y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Santiago reúne ambos testamentos para mostrar que la fe y las obras están estrechamente relacionadas entre sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, en Santiago capítulo 1, 25, Santiago dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta. Hablamos que hay dos tipos de leyes. Hay una ley que es la ley en Cristo Jesús de la libertad y otra ley que nos condenaba. Pero Santiago se enfoca aquí en la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Por qué Santiago se enfocaba en esa ley de la libertad? Porque a través de Jesucristo, todo el que recibe a Cristo tiene que vivir en esa ley, ley de la libertad. Y solamente, no tenemos que solamente conocer, sino tenemos que permanecer en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Quiere decir que cuando una persona escucha la palabra, pone en práctica lo que ha aprendido. Y ese es el trabajo de la iglesia, escuchar y poner en práctica. Cuando tú no pones en práctica lo que Dios te ha dado, esa ley que tienes es una ley muerta. ¿Por qué Santiago dice que la ley perfecta es la ley de la libertad? Note eso, ¿habrá una ley perfecta en la tierra? No existe una ley perfecta. La Biblia dice que la ley perfecta es la ley de la libertad. Es lo que escribe Santiago. Las leyes por lo regular son dictadas por restringir libertades, pero la Biblia, este sagrado libro, este sagrado libro dice que la ley perfecta es la ley de la libertad. Tenemos que atender esto. Dios diseñó al hombre, a cada uno de nosotros nos diseñó al hombre para que fuese libre. Dios no nos hizo esclavos, sino a causa del pecado, el hombre fue esclavizado. Por eso dice la Biblia en Juan 8:36, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Si vamos a San Juan capítulo 8, aquí Jesús tuvo una discusión con los religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos de ese tiempo? Había dos grupos, eran los fariseos y los saduceos. Por eso si vamos al verso 36, dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? ¿Cuántos viven en libertad? Bueno, eso es otra cosa, ¿no ven? Dice, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En el verso 31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, mira, había un grupo que escuchó la voz del Señor y abrieron su corazón y creyeron en Cristo Jesús, porque en el tiempo donde gobernaban los romanos, en el tiempo cuando Cristo vino, ser cristiano era ser mártir. Incluso los mismos religiosos prohibieron hablar a la gente que hablaba de Jesús. Lo que hacían, los azotaban, algunos los mataban. Y vemos el ejemplo de Pablo. Pablo era un religioso. El nombre que tenía Pablo romano era Saulo.
y tenía dos nombres, un nombre Saulo en hebreo y un nombre Pablo en latín. Y cuando Dios lo convirtió, le cambió el nombre a Pablo, porque cuando se encontró con Cristo en el camino de Damasco, el Señor le dijo, Saulo, en otras palabras, el Señor le dijo, oye asesino, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Le dijo, Señor, porque ningún judío podía llamar Señor a Jesús. No persigues a la iglesia si no me estás persiguiendo a mí. Dura cosa es darte cosas en el aguijón. ¿Qué quiere decir? Duro es confrontarte conmigo. Y Saulo entendió y entonces el Señor lo llamó, lo restauró. ¿Y para qué? Para que él pudiera llevar el mensaje. Ahora Jesús tuvo un problema aquí con la iglesia, con los religiosos. Por eso la religión no cambia a nadie. La religión no cambia. La religión quiere cambiar de afuera para adentro, pero el cambio que hace Jesús es de adentro para afuera. Jesús mismo dijo, no todo lo que come el hombre contamina, sino que se va a la letrina. Pero todo lo que sale del corazón, eso contamina ¿qué? Al hombre. Los judíos religiosos tenían un paradigma. ¿Cuál era el paradigma que tenían ellos? Que ellos decían que eran descendientes de Abraham y que no eran esclavos de nadie. Sin embargo, estaban esclavizados bajo la religiosidad que ellos tenían. Incluso cambiaron la verdad por las tradiciones. Entonces, por eso es que cuando nosotros vivíamos en un mundo de tradiciones, no teníamos un respeto a Dios, no nos podíamos sujetar a la ley de Dios porque estábamos bajo una ley de condenación. Y esa ley de condenación nos llevaba al infierno. ¿Están acá, hermanos? Espero que no se duerman o se aburran, pues. Y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Un discípulo es aquel que permanece en la palabra de Dios, aquel que trabaja para Dios, aquel que quiere aprender más de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Entonces una persona que conoce la verdad, conoce a Cristo, tiene que vivir una vida no esclavizada, sino una vida en libertad. Le respondieron, mira la respuesta que le dieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? ¿Cuál era el problema de estos religiosos? Que ellos se creían que eran los únicos, los máximos. Incluso tenían unos flecos que ellos ponían, se distinguían de la gente común. Y Jesús conocía que la religión, ellos cambiaron el mandamiento de Dios por tradiciones. Las tradiciones no nos cambian a nosotros. Dice, y Jesús les dijo en el 34, Jesús les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo, mira lo que dice, el esclavo, el que no ha nacido de nuevo, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús venía a liberarnos de esa ley de esclavitud. Ahorita nos vamos a meter en el tema. Entonces el 36 dijo así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Ahora Jesús vino a libertarnos. La religión no nos lleva a ningún lado. Hay miles de religiones que son moralistas, pero eso no sirve de nada porque son religiones dirigidas por humanos, por un sistema humano. El único que nos libera de todo es Cristo Jesús. ¿Está acá? Y mira el 37 lo que le dijo el Señor. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra
no haya cabida, ¿qué? En vosotros. Yo he hablado lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondiendo le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme, a mí hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de ¿qué? De fornicación. Ellos conocían que Jesús vino a nacer de una mujer virgen por medio del Espíritu Santo, pero ellos no lo recibieron. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar qué? Mi palabra. Ahora quiero explicarles esto. En San Juan capítulo 3 hablamos de un maestro, de un erudito, como decir, de un cardenal en estos tiempos. Vino de noche y le dijo, vino a buscarlo a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Ellos sabían por medio de las escrituras que el Mesías iba a venir, pero lo vieron y no lo reconocieron. Estaban cegados completamente con su religión y sus tradiciones. Los judíos hasta ahorita tienen como 620 leyes que ellos lo llevan en su religión, en su doctrina, y ellos cumplían esos al pie de la letra, pero estaban muertos espiritualmente. No tenían oportunidad. Jesús le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no entraréis al reino de los cielos. Entonces Nicodemo le entendió lógicamente. Y le dijo, ¿cómo yo meter el vete de mi madre si ya soy viejo? El Señor no estaba hablando de ese tipo de nacimiento. Él estaba hablando de un nacimiento espiritual para que él pudiera entender lo espiritual. Porque lo que es nacido de la carne, por eso una persona que no ha nacido de nuevo puede tener años de congregarse, años, y va a seguir siempre el mismo problema con esa persona. Y hay personas que se van de la iglesia, se van de esto porque no se les puede tocar un tema, como Pablo dijo a los corintios, yo quisiera darles comida sólida, pero veo que ustedes son niños. Son problemáticos, pleitistas, hay divisiones entre ustedes y habían 3 predicadores que eran poderosos. Había uno que era Pablo, él hablaba profundidades. Pablo tuvo revelaciones con Dios, Dios lo llevó hasta arriba y le mostró cosas que ningún hombre puede, a veces, muchas veces no se podía ni hablar, es lo que dice Pedro, porque eran cosas profundas. Entonces, Pedro era un hombre que caminó con Jesús. Era un hombre que fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre que con la sombra de él sanaban los enfermos. En esa iglesia era la más rica. Tenían palabra, tenían presencia de Dios, pero eran los más carnales. ¿Sabe cuál era el problema de esa iglesia? Que no habían nacido de nuevo. Y Apolos era poderoso en la palabra. Tenían 3 maestros que eran calidad. Y aún así eran rebeldes y carnales, porque no habían nacido de nuevo. No habían cambiado su paradigma. ¿Sabes qué es paradigma? Su manera de pensar. Y el único que puede cambiar nuestra manera de pensar es el Espíritu Santo.
a través de un nuevo ¿qué? Nacimiento. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, mira, lo que es nacido de la carne, lo que es la religión. Pero lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Y la religión, la ley de la carnalidad te va a condenar, pero la ley de Dios, de Cristo, te va a liberar. Porque es la ley en el Espíritu. Entonces, Nicodemo no entendió, pero Nicodemo se convirtió. Se convirtió. Otro fue José de Arimatea, porque cuando Jesús lo bajaron de la cruz, Nicodemo llevó especies, José de Arimatea le puso como les dijera, un lugar donde era para estrenar una tumba. Ahora, ¿qué te llevo esto? Que los judíos estaban embotados, lo tuvieron a Jesús frente a ellos, pero como ellos no habían recibido la revelación, todavía permanecían en sus costumbres y tradiciones. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nazcamos de nuevo. Si tú no naces de nuevo, puedes pasar años y después ir a congregar donde quieras. Hay gente que le gusta, a mí me gusta allá, yo quiero ir a congregarme allá. Yo le digo, vayan a probar, pues si allá te va bien y no haces el mismo bochiche, te va a ir bien. Y si naces de nuevo, vas a ser edificado. Ahora Dios te pone un lugar para que nazcas de nuevo, para que puedas crecer y para que puedas recibir la bendición de Dios en tu vida. No es solamente bendición monetaria, sino así como en primera de Juan le dijo a Gallo, o la tercera de Juan, a Gallo Juan le dijo, quiero que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. El Señor quiere bendecirnos espiritualmente, quiere bendecirnos económicamente y quiere bendecirnos en salud. Y esa es la bendición completa que Dios tiene a través de la ley de la libertad, ley espiritual. Ahora, ¿por qué te estoy explicando esto? Para que entiendas de una vez que tienes que nacer de nuevo. Y si te congregas, pues no vayas a arruinar al pastor, no vayas a arruinar a las personas. Mejor ve a aportar. Cuando tú aportas para la obra de Dios, no lo estás haciendo para que el pastor te dé unas palmaditas. Lo estás haciendo porque necesitamos congregarnos. Y Jesús le dijo, si ustedes quieren ser libres, a los discípulos les dijo, a los judíos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Están entendiendo? Hay mucha gente que está atada a que sus problemas que tuvo en el pasado, porque no han tirado esa a la basura. Y no son libres y eso no les permite mantenerse firmes y no les permite obedecer. Y el Señor dijo, mejor es la obediencia que los sacrificios. Por eso cuando vemos a los religiosos, viene Semana Santa, no comen carne, hacen la cuarentena, se ponen ceniza en la frente y empiezan a arrodillarse y a caminar de rodillas, rajándose las rodillas y poniéndose un penco de tuna en la espalda para poder querer hallar gracia delante de Dios. Y cuando eso es una abominación delante de Dios. Nosotros no necesitamos eso, solamente necesitamos nacer de nuevo y vivir una vida en libertad. El Señor nos ha librado de la esclavitud, de la condenación, esa ley de condenación eterna. Espero que entiendas, ¿no ven? Si vamos a Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, y en el verso 1 dice, está pues firmes en la libertad. O sea, Pablo dice, oye, si has sido libre, mantente firme en la libertad. Con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Y Pablo aquí les dijo, oye, de nada le va a servir la circuncisión o la incircuncisión. Porque algunos decían, incluso algunos judíos les decían a los gentiles, si no circuncidáis no podéis. Y Pablo les dijo, no necesitan circuncidarse, sino necesitan conocer a Cristo. Ahora, de nada les va a aprovechar, decía Pablo, a los Gálatas. Y otra vez testifico en el verso 3, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Nadie podía guardar la ley, excepto Cristo Jesús. Ahora, en el 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia y habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe que la ley de la libertad, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros conocéis bien quién os estorbó para no obedecer a la verdad. Pablo tenía un problema con la iglesia de Galacia. Ahora Cristo nos hizo libres, porque los Gálatas, Pablo se ocupó de enseñar a los Gálatas, porque habían maestros que se levantaron. Había uno que eran los nicolaitas, habían otros que eran maestros que enseñaban que si no guardaban la ley, la ley de las ¿cómo se llama? De las ley que tenían ellos, no podían ser salvos. Y Pablo les dijo, oye, ¿por qué ustedes se han dejado engañar? ¿Quién los embrujó? ¿Recibiste la salvación por medio de la ley o por medio de oír por fe? Nuestra salvación de nosotros es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa salvación, esa fe no es de nosotros. Efesios capítulo 2:8, sino que esa fe es un don que el Señor nos ha dado gratuitamente a nosotros. Ahora dice Santiago que nosotros, si queremos mantener esa fe, tenemos que ponerla en obras. Porque si tú no haces nada en la iglesia, no haces nada, estás muerto, sentado ahí y no haces nada, porque el muerto no hace nada. Ahora seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Para la libertad que fuiste, Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ahora, el legalismo no le agrada a Dios. Hay un legalismo que es extremo, donde las mujeres tienen que sentarse acá con el manto. Bueno, yo no tengo nada contra el manto, y los hombres para allá. Y las mujeres no tienen que usar aretes. Incluso había mujeres que no usaban ni perfume, se ponían sal con limón. Pecado era usar perfume. Y ese tipo ¿cómo le dijera? De doctrina, esclaviza y destruye. Eso es lo que estaba explicando Santiago. Porque los judíos se lavaban 7 veces las manos para comer. 7 veces las manos para comer. Y ya no lo hacían por limpieza, porque uno tiene que lavarse las manos. Tú vas a un restaurante, después de salir del baño te dicen, ahí tienes que lavarte las manos. ¿Para qué? Para que no te contamines. Pero ellos los transformaron en una religión, y eso es lo que vino Jesús a condenar. Entonces ellos cambiaron todo eso, hacían incluso ayunos. Ayunaban, se ponían en las puertas del templo, hacían una cara de muerto, y Jesús les dijo, cuando ayunéis, lávate la cara, ponte perfume y preséntate a tu Padre,
y báñate para que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando. Hacían oraciones largas, como queriendo apantallar, y Jesús dijo, no necesitan hacer eso. Se metían a la casa de las viudas y por pretexto de oraciones largas, hasta se las agarraban a las viudas, hasta la embarazaban. Y les dijo, ustedes van a recibir mayor condenación. Ahora, la liberación externa, la liberación extra liberal también arruina y destruye. O sea que tiene que haber un equilibrio. ¿Está acá? Porque yo llegué a una iglesia donde cortarse el pelo, las mujeres no se cortaban el pelo, era pecado. Y yo las veía las hermanitas con una carita de Santa María, ¿no ves? Así con su mantito ahí, hasta hacía una carita así. Y en la calle no la reconocía porque estaban bien pintadas con unos aretotes así, unos llenos de joyas. Yo le decía, ¿y por qué tú caminas en la calle así, en la iglesia? Es que a mí el pastor me ha dicho que yo tengo que ser, pero te estás engañando a ti mismo. Mejor es ser natural. Ahora la mujer se tiene que arreglar primero para Cristo y después para su esposo. Ahora tampoco va a estar como payaso, pues. Todo tiene un límite. O sea, acá yo creo que la mujer por naturaleza, aunque sea feíta, pues tiene algo ahí atractivo. ¿Sí o no? Entonces cuando se casan también, incluso las mujeres, no sé qué hacen, se ponen unas ventiladoras ahí y se hacen unos peinados y cuando yo las miro, pues algunas se ven medias chistosas, pero yo les miro, ¿qué vamos a hacer si les gusta? Y aquí no se predica eso, ¿ok? Tampoco pueden venir todas media peladas acá, ¿no? Eso tampoco permite Dios. Ahora, Santiago quería enseñarles a que ellos tenían que vivir en una ley de libertad. Jesús no era fariseo y no era liberal. Jesús fue un hombre que caminaba con los necesitados y siempre él fue una luz en medio de la oscuridad. Y los mismos religiosos, te estoy hablando de esto porque este tema va a ser muy precioso. Los mismos religiosos lo condenaban. Incluso le dijeron, oye, ¿por qué tu maestro no ayuna? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Si los discípulos de Juan están ayunando y los fariseos ayunan. Y Jesús le dijo, ¿cómo pueden ayunar estando el novio con ellos? Cuando el novio se vaya, si van a ayunar, porque tienen que ayunar. Entonces todo tiene un equilibrio. Yo conocí hermanitas que venían aquí con manto y todo es pecado y pecado y pecado. Y lo que hacían, arruinar hasta la vida de sus hijos y muchachitas que podían servir a Dios, odiaban a Dios. ¿Sabe qué es lo perfecto? Tener una relación con Dios. Yo estoy con Dios porque quiero estar con Él, porque le amo. No obligado. Si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo, tienes que ser sincero con Dios y sincero contigo mismo. Y tienes que venir a su casa sabiendo si estás viniendo, a qué estás viniendo. Ahora, si yo te obligo y te reclamo porque vienes tarde, te me vas a levantar, porque dice, llama la atención al impío y te vas a agarrar a frente. Llama la atención al sabio y aumentarás, ¿qué? Su sabiduría. Cuando una persona recibe la exhortación, y cuando una exhortación es para edificarte, por más dura que sea, es porque Dios quiere hacerte entender. Ahora, si tú vienes al Evangelio, no tienes que venir obligado. Hay gente que no viene ya los viernes. Y no es porque no pueden venir, es porque ya no les da la gana de venir. Solamente vienen para ver qué pasa.
y Dios lo sabe, es porque tal vez no han nacido de nuevo o tal vez nunca han tenido una experiencia de verdad con Dios. Ahora la religión está opuesta a la ley de la libertad. Por eso tú vas a ver los servicios católicos, van como loros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores a la hora. Dios te salve María, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero entran y por mi culpa, ya está una cadenita con bolitas ahí. Pero no hay un cambio porque están atados. En cambio, Cristo vino a libertarnos. Ahora, ¿de qué vino a libertarnos? De esa manera de pensar. Y mientras no hay un cambio de pensar, donde vayas vas a querer hacer lo que quieras y cuando no te van a dejar hacer lo que quieres, te vas a confrontar y vas a tener problemas. Porque el problema no es la iglesia, es una persona que no quiere cambiar. Y uno puede poner, antes yo le ponía las manos a todos, hasta me dolía la mano esa. Unos basureros tenían, me lo tiraron, los balones me lo hicieron enteras, todo. Y la misma clientela cada fin de semana. Los liberaban el domingo y para el otro domingo ya venían todos enchamucados. Porque no se mantenían en la ley de la libertad. ¿Y cómo podemos mantenernos en la ley de la libertad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Que siéntalo bien este muchacho. No te me duermas, ¿ok? Siéntate bien. Aquí no es dormitorio. Enséñale a sentarse bien. ¿Cuántos quieren vivir en la libertad de Cristo? ¿Y ustedes qué? Uno de los aspectos de la religión pregunta, ¿será libertad sinónimo de religión? ¿Qué es la religión? La palabra religión viene de la palabra trescos, que quiere decir ceremonioso. En culto como demostrativo, eso significa que es algo que se ve externo, religioso, temeroso, adorador de Dios. También quiere decir temblar, tiembla, o temeroso, o también se refiere a la armazón externa, mientras que que piedad quiere decir la actitud o la piedad interior del alma. Ahora quiero que pongan atención. Tú tienes que obligar a tu alma a sujetarse al Espíritu Santo. El alma es traicionera, el alma es rebelde, el alma es religiosa. ¿Quién es entonces un religioso? Un religioso es aquel que se preocupa solamente por la armazón externa. Por eso los fariseos, los saduceos, unos se ocupaban de la religión, otros se ocupaban de la política, estaban mezclados la política con la religión. Entonces, unos decían quiénes iban a entrar a la sinagoga y otros decían quiénes iban a salir. Había una expresión externa, por ejemplo, como cosa que en el vestuario, la apariencia religiosa que tenían los religiosos, incluso hay un templos donde no se puede entrar si el varón usa barba. Una persona que usaba barba no podía subir al altar. Una vez un hermano llegó a una iglesia donde no dejaban usar la barba y tenían que usar, imagínate, al secretario no le dejarían predicar a él. Te quitas la barba o este. Y tiene que tener corbata. Y bueno, corbata es bueno.
Entonces él agarró la corbata, prestaron una corbata, puso la corbata, que la corbata les predique a ustedes. Ahora también no podemos venir deschavetados, pues como ahora el grupo de los cantantes. Yo digo que ya no hay levitas, solo hay músicos. Suben con sombreros, algunas muchachas vestidas hasta de brujas. Eso no le agrada a Dios. Tiene que ser algo moderado. ¿Cuántos lo creen? Es por esa razón cual nosotros tenemos que tener cuidado de no ser extremistas, sino cuidar y poder vivir bajo la ley de la libertad. Porque Cristo ya nos ha hecho libres de esa ley que nos esclavizaba. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Y esto Pablo lo escribió para que nosotros entendamos. Y ahí dice, viviendo en el Espíritu. Y Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la ley de la carne, sino conforme al Espíritu a través del nuevo ¿qué? Nacimiento. Porque la ley del Espíritu, lo que Jesús dijo, es vida. ¿Vida en quién? En Cristo Jesús. Él dijo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo, ¿cómo era antes de convertirse? Era asesino. Él, en su testimonio, dice, yo obligaba a la gente a blasfemar contra Dios. Y cuando ponían la ropa de los que los apedreaban, yo me sentía bien. Incluso en el capítulo 7, cuando Esteban les dio una cátedra a los religiosos, estaban los libertos y había otro grupo que se llamaban los herodianos. Estos adoraban a Herodes. Eran un grupo religiosos que cuando escucharon hablar a Esteban, dice que se tapaban los oídos y crujían los dientes. Y Saulo estaba ahí. Y después de apedrearlo a Esteban, Saulo vio cómo murió Esteban y vio cómo él dijo que vio una visión y lo vio a Jesús aplaudiéndolo. Imagínate, Jesús se paró aplaudiendo. Veo al Hijo del Hombre a la mano derecha de Dios. Y eso les indignó. Pongan atención. Pero cuando Pablo se convirtió, las cosas cambiaron. Ya no era el mismo religioso. Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Tenía un privilegio, porque la mayoría de los romanos que tenían privilegio tenían el honor de caminar en caballos. Los demás judíos caminaban en burros, algunos a pie. Los que tenían alta alcurnia eran los que caminaban en caballo. Por eso que Pablo caminaba en caballo, iba en caballo a camino a Damasco, porque dice la Biblia que no sé si se cayó del caballo, del burro, de lo que sea, pero él cayó a tierra. ¿Qué hizo Dios? Lo humilló. ¿Qué hizo Jesús? Lo humilló. Y Saulo reconoció su condición, que él en vez de ayudar a Dios, en vez de servirle a Dios, estaba peleando en contra de Dios. La religión pelea en contra de Dios. Ahora, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. O sea que todos los que viven en esa ley del pecado, la paga del pecado es muerto. Pero lo que era imposible para la ley, mira lo que dice Pablo, por cuanto era débil por la carne, Dios quiso, envió a su Hijo en semejante de carne,
de pecado y a causa del pecado condenó al pecado, ¿dónde? En su carne. Jesús tuvo que venir, nacer de una mujer virgen, desde el vientre, desde antes que naciera, el ángel ya le puso hasta el nombre y vino a nacer en un vientre de una virgen, una muchachita jovencita, y la carne de Jesús era una carne santa. La sangre de Jesús era una sangre no contaminada. Era la esencia del Padre. Por eso en San Juan capítulo 1, 18, dice, Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios le dio a conocer. ¿Y cómo le dio a conocer? A través de su nacimiento. Por eso es que el diablo quiso matarlo cuando nació, el diablo quiso matarlo cuando lo iban a despeñar, el diablo quiso engañarlo ¿cómo se llama? Cuando en Mateo capítulo 4, cuando lo tentó, le dijo, no necesitas ir a la cruz, mejor ven, arrodíllate delante de mí, yo te voy a dar todo eso sin necesidad de que sufras. Y Jesús tenía que morir en la cruz. Y a través de la cruz, entonces, Él nos libró de esa ley que nos llevaba a la condenación eterna. ¿Estás entendiendo? Si no entiendes, pues te lo voy a traducir, ¿ok? Y cuando no entendemos eso, nos hace aburrido. No me gusta a mí que me hablen. Hábleme de poder. Hábleme de que Dios me va a bendecir. ¿Sabes qué? Dios está cansado de ese tipo de gente. Por eso hay gente que va donde les profetizan. Desde que entran, dan un paso ahí. Así dice el Señor, aunque le digan lo que sea. Así dice el Señor. Y viven de la profecía, de la profecía. Ahora, la profecía no es mala, la profecía es buena. Pero la profecía más segura es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Yo le creo más a esto. Ahora, no desprecies la profecía, porque el hombre se puede equivocar, menos Dios. Ahora, Pablo dice, a mí me libró el Señor a través de su Hijo. Envió semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿A cuál pecado? Ese pecado que nos llevaba a la condenación eterna. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese, esa ley de la libertad en nosotros, que no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque el ocuparse de la carne, o sea, de la religión, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Una vez yo estaba en la iglesia pequeñita y vino un religioso. Yo soy católico, me dijo. Yo soy padre, no sé qué, me dijo. Yo le digo, lo único que te falta a ti es nacer de nuevo. Y me dijo, estás mal, me dijo. Y se fue. Porque ellos no pueden entender lo espiritual. Es difícil que puedan entender. Porque está cerrada su mente. ¿Están entendiendo, hermanos? Ahora, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio ¿qué? Corazón. ¿De dónde vienen los problemas? Del corazón. ¿De dónde vienen los adulterios? El corazón. ¿De dónde vienen los conflictos? Del corazón. ¿De dónde viene la rebeldía? Del corazón. La religión del tal es vana. O sea, vana quiere decir, Santiago, que si una persona no ha cambiado su corazón, su religión es vana. ¿Qué quiere decir en vano? Vacío.
no hay frutos. Los fariseos no tenían frutos, eran desprovistos de fuerza, porque la fuerza solamente nos los da el Espíritu Santo. Eran faltos de verdad, de éxito, de resultado, inútil y sin ningún propósito. El que nos da propósito para continuar nosotros dentro del Evangelio es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo me voy y he cumplido mi tiempo, no los voy a dejar huérfanos. Miren, ustedes están tristes porque les he dicho que me voy, pero necesito irme. Quizás muchas cosas no han entendido ahorita, pero cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar a toda verdad. Él hablará no de su propia cuenta, sino hablará todo lo que yo dijere y los hará saber. Y Él me va a glorificar a mí. Ahora nosotros, como gente nacida de nuevo, tenemos que adorar a Cristo a través del Espíritu Santo. Si tú no tienes un nacimiento, te va a hacer pesado venir a la iglesia. No vas a entender. ¿Por qué crees que muchos no vienen a la enseñanza? ¿Por qué crees que si una persona viene religiosa dicen, y estos locos, ¿a quién adoran? Pues aquí no hay la Virgen María, no está Santo Tomás, no está San Cudo, nadie. Necesitan ver para creer. En cambio, la fe es creer sin ver. Nosotros no lo hemos visto a Dios. No lo hemos visto a Jesús. No sabemos cómo es. Algunos de Hollywood le ponen de ojos azules, otros los pintan como chinos, otros como morenos. Y cada uno pinta a Jesús de acuerdo a su manera de imaginarse. Y un día lo vamos a conocer a Él, tal como es Él. ¿Ah? No. Ahora la religión no libera. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Por eso que cuando ya tú contristas al Espíritu Santo, vienes y pues animado, ya se te hace normal venir, tocar, aleluya, gloria a Dios, pero no hay nada. Y el Señor quiere un cambio en nuestras vidas. Y esta es una religión vana. Yo estaba viendo un congreso católico y ahí estaban cantando y bailando y todo. Y entra un cura que era de una conferencia y nosotros creemos en un Cristo vivo, decía, y lo tenía Cristo en la cruz. Y la Virgencita, la Madre de Dios, ya lo arruinaron, mezclan. No podemos mezclar. Jesús no necesita mezclar. A Jesús tenemos que adorarlo y ese tipo de religión es vano. No tiene sentido, emoción, porque hacen una mezcla y nosotros no podemos adorar a María y no podemos llegar a través de María, llegar a Jesús y a través de Jesús al Padre. ¿Para qué vamos a llegar así? Tenemos que ir directo a Jesús. ¿Está acá? Ahora, Santiago dice, esta es una religión vana, es decir, su palabra, su confesión, así sus dichos manifiestan la ausencia de un ser temeroso de Dios, es decir, tienen la apariencia, pero cuando hablan es todo lo contrario. Es como el Papa hablaba de Jesucristo,
Pero sin embargo se iba a sentar ahí delante de la guadalupana y un día se le movió la silla y casi se va el Papa, casi se lo lleva el diablo ahí. Y el Papa nunca habló del infierno, nunca habló de la salvación. Él daba sus discursos con una hoja que se lo hacían y él hablaba de eso. Y la gente entraba, escuchaba el mensaje, pero no había un cambio en sus vidas, seguían lo mismo. Cada año venían y volvían a lo mismo porque no había un cambio en sus vidas. En cambio, cuando una persona tiene un nuevo nacimiento, hay cambios en su vida. Dios puede cambiar un homosexual y volverlo hombre. Puede cambiar una lesbiana y volverla mujer. Yo he visto una muchacha que venía con su machona y la machona venía con sus mangas así, claro, se conoce rápido a una muchacha. Y la muchacha simpática, la muchachita, andaba enamorada. Yo no sé qué demonio se le metió porque la mamá era bruja, uno de los hermanos era homosexual, el otro era narcotraficante. O sea, una familia bien bonita, hermanos. Y toda esa familia se convirtió, el Señor hizo el cambio en todos. A uno le nace, un día lo voy a traer a este muchacho a predicar con los jóvenes, que dé su testimonio. Él se enfermó de SIDA. Él botaba ya sangre por el recto. El médico le dijo, 3 meses de vida tienes, y él se humilló y el Señor lo bautizó. Él danzaba de rodillas y gritaba y hacía él trabaja hasta ahorita creo, donde él hace, organiza las flores en los eventos, cualquier evento, él hace todo, está encargado de eso, gana muy buen dinero. Y él aprendió a tocar el bajo y hoy está con el pastor, con el hermano Luis. Y nadie pensó que él iba a cambiar. Sí cambió, yo he visto cambios. La hermana de él, cuando había la alabanza en la iglesia Maranata, una iglesia pequeñita, ella se movía así como serpiente, así en medio de las sillas, y gritaba como cerdo. Un día le pusimos el pie en la espalda, en el nombre de Jesús te sujetas. Anacondia, le dije. Y el Señor la liberó. ¿Y sabe quién se convirtió primero? La machona. Y el Señor la separó y la machona agarró su esposo y ella agarró su esposo. Y ella tiene niños. Me gustaría un día ubicarla y que venga a dar su testimonio para que crean, pues. ¿Cuántos creen que Dios hace maravillas? ¿Ah? Y esa es la ley de la libertad. Esa es la ley de la libertad. Para que cuando tú vengas a la iglesia y vayas a hacer por ejemplo, vamos a ir a evangelizar, pues vayas con esa ley de libertad a evangelizar para que tenga resultados. Voy a venir a practicar, voy a practicar con la ley de la libertad. Voy a cantar con la ley de la libertad, me voy a congregar con la ley de la libertad. Y cuando tú te congregas así, entonces no lo vas a hacer obligado. Y Jesús tuvo un problema con los fariseos y los escribas. Si vamos a Mateo 23, mira la diferencia de la religión a la libertad. Por eso querían matarlo a Jesús. ¿Por qué querían matarlo a Jesús? Porque él hablaba con autoridad. Hasta los demonios. En Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eran dos tipos de religiosos, los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque que dicen y no lo hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren removerlas.
Antes hacen todas sus obras para hacer ¿qué? Vistos por los hombres. Eso es lo que hacían. Cuando Jesús venía, querían impresionarlo a Jesús. Pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Una vez estaba dando una conferencia una historiadora una historiadora con mi hermano David Diamond, que es Sonia Water, y ella estaba explicando cómo era la vestimenta de los fariseos. Tenían un traje especial y tenían un fleco blanco que como unos 3 metros, y ellos caminaban así y el fleco se movía atrás de ellos para diferenciarse de los demás. Y se veían como payasos. Y ellos andaban así. Ahora hacían todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, se extienden los flecos. Y aman los primeros, ¿qué? Asientos en las sinagogas y salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen apóstol. No, rabí dice aquí, ¿no? Por eso cuando hay un apóstol, entra así con sus 12 guarujas. Había un chaparrito de allá, de Honduras, allá, en Miami. Entraba, el hermano Josué y yo estaba contando. Dice que ellos estaban sentados en una silla, pues, ustedes lo conocen, hermano Josué y yo. Y sin embargo entró un chaparrito así, con 16 guarujas. ¿Y quién se lo va a robar ese? Y hablaban de fe. Y ahora, imagínense, ellos hablando de fe y tengan mis guarujas acá. Ni siquiera cristianos. Y que todo el mundo tenía que saludarlo a él y con un anillote así grandote, igual que los curas. Jesús nunca necesitó de eso. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está, ¿dónde? En los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro, ¿qué? Servidor. Jesús dijo en una ocasión, dijo, me es necesario ir a Jerusalén y allá me van a golpear, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y ya entre los discípulos, como eran bien carnales, ya estaban viendo a ver quién iba a quedar ahí como jefe. Así es, los carnales y los religiosos. Y Jesús le dijo, ¿qué disputáis? Los que están en el mundo, para agarrar un primer lugar, hasta matan su familia. Pero entre vosotros no va a ser así. Si tú quieres ser primero, tienes que servir a todos. Si a no les gustó. Si ustedes quieren ser primero, tienen que aprender a servir. Y si no sirven, no sirven. Porque el mundo es así. No vemos ahora la religión y la política cómo se llevan. Que los hombres quieren ser primero y hasta se ponen como Dios. Dentro de las cosas de Dios, en la ley perfecta de la libertad, nosotros tenemos que aprender a servir a Dios. Porque hay mucha gente que no le cuesta venir a servir a Dios. Si le cuesta venir a la iglesia, vienen siempre tarde. Y a veces ni reciben la palabra. Hello.
Ahora, en Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué quiere decir? Engaña y también se puede traducir como estafa. ¿Cuánta gente he conocido estafadora? Vano se puede decir vacío, una persona que no da frutos. Y Jesús dijo que el árbol se conoce por los frutos. Y para dar frutos tienes que permanecer en Cristo. San Juan capítulo 15. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Desprovisto de fuerza, de verdad. El resultado es una persona inútil sin ningún propósito. Escúchame, hermano, quiero que ponga atención. Si tú te congregas en una iglesia y no tienes ningún propósito, ten cuidado. Tal vez eres parte de la religión. Y eso no es culpa del pastor, no es culpa del diablo, es culpa de uno. Tiene que haber un propósito para que tú te congregues. Si vamos a hacer algo, si queremos alcanzar objetivos, no debemos hacer nada en vano. No puedes hacer las cosas sin propósitos, porque estaríamos estafando a nuestro propio corazón. Nuestro corazón espera un fin, pero el fin nunca va a llegar. ¿Sabe por qué no va a llegar? Es como los fariseos. Se preocupaban solo de lo externo, es decir, se preocupaban de lo que el pastor, el diácono, el coordinador, líder, etcétera, se pueda pensar de él o decir de él. Así nunca vamos a lograr objetivos. Las metas que tenemos por delante, esta no es una posición en la que debemos estar, porque el único que está engañándose es la persona que piensa así. La Biblia dice que esa es una religión vana, sin fuerza y no tiene éxito. Cuando yo me convertí, yo ni quería ser cristiano. 6 años el Señor me probó. A los 6 años el Señor me empezó a llamar al ministerio. Pero antes de entrar al ministerio, yo fui probado y me mantuve firme en la iglesia. Me mantuve firme con los siervos, nunca les falté el respeto y yo tenía un pastor bien estricto, hermanos. Y el Señor me dijo, yo quiero formarte para que tú tengas un ministerio, para que tú formes a otros. ¿Cuál es la religión vana? La que solo es caparazón, armazón externo. Como esa canción que cantaba el viejito, el hermano Guillermo, el caracolito. Algunos agarraron éxito y ya volaron de aquí. O sea que tiene que haber una armonía entre la condición interna y los aspectos propios de la vida. Y Dios quiere que tú vivas en la ley de la libertad, que tú vengas a la iglesia, que tú le sirvas a Dios para que tú puedas recibir sanidad. Y el Señor puede sanar, pero a veces nosotros somos el problema y Dios quiere sanarnos y Dios dice, si te voy a sanar, vas a volver a hacer lo mismo y quizás peor. La religión pura y sin mácula, mácula quiere decir mancha, lo que desilusiona o lo que deslustra, lo que afea, lo que tiene engaño, lo que tiene trampa. Santiago 1:27, vamos a ir a Santiago 1:27. Y a su nombre, hermanos. ¿Están todavía vivos? Mira el verso 27 lo que dice. 1:27, la religión pura sin mancha y sin mácula
delante de Dios el Padre, esta es visitar a los huérfanos, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de quién? Del mundo. Esta es la religión que Dios acepta y que tiene como fundamento el amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos aman a Cristo? Mejor no respondas, porque el amor de muchos ya se perdió. Yo sé que a algunos ya no les gusta la palabra esta, pero no es para ustedes, es para los que están viendo por la cámara. La religión humana. La escritura también habla de la existencia de una religión humana arbitraria, autocreada, con las siguientes características. Si vamos a Colosenses 2:23. Colosenses 2:23. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos ya se han muerto? ¿Cuántos están vivos? Pues dale una gloria al Señor. Gracias por ese grito, me dejaron sordos. Colosenses 2:23 dice así. Si vamos del verso 20, y Pablo aquí hablando a los colosenses, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tal como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas, mira lo que dice el 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ¿qué? Valor alguno contra los apetitos de ¿qué? De la carne. Y una vez me acuerdo cuando empecé en el Evangelio, llegué a una iglesia y todas las hermanas andaban de negro con manto negro. Yo dije que se veía bien, y no había flores. Y el pastor dijo, las flores son del diablo. Pues yo dije que del diablo. Entonces, ¿cómo habría sido el jardín del Edén? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se imaginan el jardín del Edén? Hello. Y una vez vi unas flores secas, flores de plástico en un altar, y Dios no le agrada las flores secas, muertas. Dios es un Dios de vivos, ¿cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos tienen? Dale palma a los que tienen vida. Pero dáselo bien, pues si tienes vidas. Ahora Pablo dice ciertamente, todo lo exterior parece que fuera bueno. Había unas hermanitas que venían con su mantito y a las hermanas les daban unos DVDs o CDs y con unos textos bien raros, ¿no? Y un día le dije a una hermana, ven acá, subimos con sus niñas a la oficina y les digo, ¿por qué? Me dijeron, ¿por qué estas niñas no quieren venir a la iglesia? Y yo les pregunté a las niñas, ¿por qué ustedes no quieren venir a la iglesia? Nos dijeron, nosotros no queremos venir porque mi mamá, todo es pecado. La televisión es pecado. Tener teléfono es pecado. Todo es pecado.
pecado, pecado. Pero ellas no viven lo que hacen, sacan el cuero a medio mundo. Entonces viviendo una apariencia y queriendo contagiar a sus hijas de esa apariencia, porque hay mucha gente que quiere contagiar a sus hijos lo que tienen ellos y quieren que sus hijos se metan con Dios y que los hijos les salgan rectos. Sin embargo, ellos andan torcidos. Yo le dije a mi hermana, ¿a usted de qué les sirve tener ese manto, ponerse el manto, no cortarse el pelo, pero usted no se sujeta a nadie? ¿Por qué no deja que Dios trabaje en esas niñas? Son jóvenes, son bonitas. No estoy diciendo que se vayan al mundo, sino que ellas aprendan a vivir una vida de libertad. No, ellas tienen que ser igual que nosotros. Ellas se tienen que sujetar a nosotros. Bueno, entonces, problema de ustedes. Por eso hay una religión humana. Gracias a Dios en mi país, ahorita ya el presidente que teníamos, un tipo religioso, satánico, que estaba en contra de Israel, en contra de Estados Unidos, y ya el Señor lo ha quitado de la presidencia y ahora han entrado hombres que tienen temor de Dios. Yo le digo, Señor, tal vez estás preparando ya el camino para ir a Bolivia. Entonces, ese tipo de religión lo que hace es condenar y no liberar, porque Cristo vino a liberarnos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la religión, hermano? Está llena de preceptos, principios, normas elementales del mundo. En primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está ahí. Ahora vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora en el mundo, ¿qué hacen? Manipulan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienen apariencia de sabiduría, tienen su fundamento en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Vemos la vida de... Voy a poner ejemplos bíblicos hoy. Vemos la vida de este reformador. ¿Cómo se llamaba el reformador? El alemán. ¿Sabe alguien? Hable pues fuerte. Bueno, el que hizo la reforma. Martín Lutero. Él se fragelaba y pensaba que a través del fragelamiento iba a recibir el perdón de Dios. Y no es así. Cristo vino a liberarnos de todo eso. Las personas que eran religiosas y buenas rezadoras que querían despertarlos a los muertos, creían en el purgatorio y el purgatorio no existe. Ellos piensan que a través de los rezos van a sacar a los muertos del infierno y la Biblia dice lo contrario, que hay muertos que están orando por ti para que no llegues al infierno. Ahora, los que caen en esta religión viven una vida frustrada, una vida miserable. Por eso dentro del catolicismo hay un voto de pobreza. Incluso tenían un santo que era un barrendero, un morenito. Y creen en los santos y eso se debe llevar por la miseria. La miseria no es de Dios. Dios nos da la bendición. ¿Cuál es la medicina para los apetitos de la carne? Lo que dice la Biblia, dice que es por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da fuerza, nos alienta y podemos vencer. Si vamos a Romanos 8:13, ya vamos a terminar. Romanos 8:13, ¿y a su nombre, hermanos? Mañana tenemos un festín. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice?
moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de qué. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Ah? Y dice Pablo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, la ley de la libertad nos da la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor en Lucas capítulo 4, 18, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a la recuperación de la vista, a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ese era el ministerio que Jesús habló en una de las sinagogas cuando le dieron el rollo de Isaías 61 escribió 700 años antes. La ley de la libertad nos liberta primero de la corrupción que concede la gloria. Por eso si vamos a Romanos 8:21 dice así, porque también la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Ahora dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué vamos a esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Igualmente el Espíritu nos ayuda. Mira lo que hace el Espíritu Santo de la libertad. Mira lo que hace. Nos ayuda. Hello. En nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Tú no sabes orar, ahí te arrodillas, empiezas a orar, y el Espíritu Santo es el que intercede por ti, por mí. Ahora, cuando tú oras en lenguas, dice que tu espíritu se comunica con Dios. Ahora el Señor nos ha librado de la corrupción. Y dice que la creación misma será también liberada de la esclavitud. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando venga la gloria de Dios y se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. Hello. Ahora, cuanto mayor libertad haya, mayor estabilidad hay en el ser humano, pero mientras más esclavitud, más conflictos. Se te hace más pesado servir a Dios. La unción te libera, dice la Biblia, que nosotros hijos de Dios vamos hacia una libertad de gloria. Por eso dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:21, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque puedes obtener tu libertad, prefiérelo. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo habla acerca de la esclavitud. En el tiempo de Pablo, había gente que eran esclavos, que eran comprados y se convertían al evangelio. Entonces, ¿qué hacían ellos? Aunque estaban esclavos, ellos se sentían libres en esa ley de libertad. Ahora el Señor a nosotros nos hizo libres. Nosotros vivíamos una vida de esclavitud. Ahora el Señor te hizo libre y me hizo libre a mí, a cada uno de nosotros. ¿Para qué?
para que podamos levantar las manos, danzar, correr, gritar en esa libertad. Y eso no es emoción, es la libertad. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3. Y a su nombre, hermanos, capítulo 3, verso 17. ¿Ya lo tiene? Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay que. ¿Cuántos son libres? Hay que. ¿Y por qué vienes con toda cara como acordeón arrugado? Por eso nosotros todos mirando cara a cara, descubierto como un espejo, la gloria del Señor, somos, mira lo que dice Pablo, somos ¿qué? Transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu, ¿de quién? Del Señor. ¿A cuántos el Señor los hizo libres? Por eso Pablo dice, oye, si has sido libre, permanecer firmes y no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Ahora el Señor nos ha hecho libres. Y cuando tú tienes la libertad, te va a dar gusto venir a la iglesia, te va a dar gusto servir a Dios, te va a dar gusto hasta barrer. Y lo vas a hacer con amor. Porque si lo haces obligadamente, de nada te va a servir. Al Señor le agrada que le sirvamos con libertad. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Mañana tenemos la actividad, no sé si mi hermana Daisy va a dar información.